Muchísimo gusto tener interacción con ustedes. Vamos a iniciar aquí a las 8. Este es un adelanto de lo que le tendremos. Anuncia la Secretaría de Educación la basificación de más de 7,000 trabajadores de la educación. Además, este domingo fue el día más caluroso en lo que va del año y por ello se invita a la población a cuidar la salud y el entorno natural. Y también dice Morena que terminaron los dedazos con los mecanismos aprobados para definir a quién coordinará la defensa de la transformación a nivel nacional. Así lo remarcó Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de ese partido. Y bueno, en la cultura por primera vez se llevará a cabo el concurso artesanal de cerería 2023 con una bolsa de premios de 40,000 pesos. Esto en beneficio de los artesanos de dos municipios, Puruándiro y Tlazazalca. Iniciamos aquí con la información a las 8. Así que más de 7,000 trabajadores de la educación entre docentes y administrativos serán basificados. Escuchemos los detalles. El gobierno del estado anunció la basificación de 7,712 trabajadores docentes y administrativos de la Secretaría de Educación. ¿Cómo son estas bases? Eran plazas con código 95 que se otorgaban cuando una persona se jubilaba o fallecía. En lo que la plaza se asignaba quedaba en este código y hoy estaremos asignándolas a código 10. Ya las que hemos podido asignar son 967 egresados normalistas que ingresan con otro código 99, hoy ya están con su código 10 y son 6,745 los que estaremos realizando en 2 periodos. Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en la entidad, puntualizó que se basificará a trabajadores que tenían hasta 36 años esperando una plaza. Estabilidad laboral, acceso a los procesos de UCICAM, jubilación ágil y ordenada, recategorización en base a la función y recibir un formato único de personal, que es una demanda constante. Molina Aguilar agregó que esta acción se realiza en un acto de justicia laboral para el sector educativo. Así se hace justicia, se facilitan los trámites administrativos, se sanea el sistema educativo y sobre todo se combate la corrupción. ¿Por qué? Porque como ya anunciaba el gobernador, todo será vía directa con el beneficiario a través de una plataforma digital. Ya no hay gestores, no hay intermediarios, todo es directo. Es un trámite gratuito, nadie les puede cobrar, esto lo reiteramos porque luego hay mucha gente que dice yo te reasigno, yo te muevo, yo te hago un cadeneo. No. Dijo que este proceso se realiza en una estrecha coordinación con el gobierno federal. Los trabajadores pensionados deben estar en activos, que estén en activo, tienen su base garantizada, no son nuevas contrataciones y no quedan disponibles estos interinatos. Es un proceso de ordenamiento institucional. La plataforma para realizar este trámite estará disponible a partir del 19 de junio en www.educacionmichoacán.gov.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Sin embargo, los trabajadores eventuales de la Secretaría de Educación no están considerados en este proceso de basificación, así lo aclaró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Son aquellos que tienen ya código 95, es decir, sí están regulares, solo que no tienen base, ¿va? Tienen interinato. Van a pasar de ser interinos, pero reconocidos con una clave, que es la 95, a una base, que es la 10. Punto. ¿Sí? No, esos no, porque ahí estaba la trampa, en los famosos eventuales, porque metían a quien quería el sindicato. Y moche. Llega a nuestro país la tercera ola de calor que se extenderá hasta el 18 de junio y con ello Michoacán podría alcanzar hasta los 45 grados Celsius en tierra caliente. Históricamente, las olas de calor ocurrían 1 o 2 veces por año y su afectación se limitaba a un par de países y áreas geográficas. Sin embargo, entre los años 2000 y 2018 se ha observado un incremento de la magnitud, duración e intensidad de las olas de calor a nivel global.
Las olas de calor pueden empeorar enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional dictamina poner especial atención en enfermos crónicos, niños y adultos mayores, ya que este periodo de temperatura excesiva ha provocado la defunción de miles de personas a través del tiempo. En Michoacán se esperan temperaturas de más de 40 grados para las próximas horas. Sin embargo, en los municipios de la región oriente el calor no será tan sofocante. El máximo será de 27 grados, pero para Tierra Caliente y la zona costa la temperatura máxima será de 44 grados. Con esto en mente, es recomendable que se evite la exposición al sol durante las 11 y 15 horas, usar ropa fresca y preferentemente de colores claros, así como hacer uso de gorras, sombrillas, lentes de sol, bloqueador solar y mantenerse bien hidratado para no sufrir de un golpe de calor que pueda poner en riesgo su integridad. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Brenda Mújica. Este domingo, ayer fue el más caluroso de lo que va del año, no del año, pero sí de lo que va hasta ahora, y por ello la invitación a la población a cuidar no solo del entorno natural, sino también de la propia salud. De acuerdo con un reporte del Sistema de Pronóstico Climático, este domingo fue el más caluroso registrado en lo que va del año. En este contexto, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, señaló que en la región centro de Michoacán se alcanzaron temperaturas promedio de 31 grados, mientras que en Tierra Caliente el termómetro llegó a los 40 grados. Dijo que estos indicadores deben servir para no bajar la guardia y extremar precauciones para prevenir incendios forestales y otras afectaciones climáticas, así como cuidar el agua y todos los recursos naturales. Dijo que desde el gobierno trabajan a favor del medio ambiente, como decretar reservas naturales para garantizar su cuidado y recuperación. Se puso en marcha la vigilancia satelital para prevenir deforestación y perseguir el delito de cambio de uso de suelo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Y ante la ola de calor que se ha vivido en el estado en las últimas semanas, ya se tomaron medidas para evitar afectaciones a la salud de los alumnos en la entidad. Así lo señaló la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, quien aclaró que el ciclo escolar terminará como está planeado. Nos convocó el Comité de Salud y sí se emitieron algunas medidas, entre ellas evitar exposición en los patios, tomar decisiones con criterio, hidratar, y se emitieron sobre todo para las zonas que está proyectado de acuerdo a salud con más calor. Nos decía ayer anoche justo el secretario de Salud que quizás está fuera ya la última semana y saben los expertos, pero sí hemos tomado medidas. Además podrá ser el que después del COVID sea el ciclo escolar completo, que lo terminemos, está proyectado para el 19 de julio como último día y luego las capacitaciones. El WhatsApp 44 38 66 0901 está a su disposición para que nos haga llegar sus mensajes y nos dará mucho gusto recibirlos y leerlos. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. De 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública, la clínica de autismo, el Parque Lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de Libramiento. Son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán, honestidad y trabajo. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. Gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Será el 6 de septiembre cuando Morena dé a conocer a quien encabezará la coordinación de la defensa de los comités de la 4T, que eventualmente sería la candidatura a la presidencia de la República, luego de procesar los resultados de las encuestas que realizarán como parte de este proceso interno. Así lo acordó el Consejo Nacional de ese partido en sesión celebrada a la tarde de este domingo, y donde se acordó además que serán 6 los aspirantes que se registrarán para las mediciones, más bien dicho, de la coalición que harán entre Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, que están en coalición. Los perfiles que estarán participando en este proceso interno son Marcelo Ebrard Casaubon, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y también Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña, además de Manuel Velasco. En este contexto, Alfonso Durazo, que es presidente del Consejo Nacional de Morena, fue el encargado de detallar los acuerdos que se tuvieron en esa sesión, donde se destacó que todos los aspirantes se comprometen a respetar los resultados de las encuestas. Adicionalmente, cada participante en el proceso interno deberá comprometerse formalmente y por escrito a respetar y respaldar el resultado final del proceso y el de dar todo su apoyo a quien resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Si las dirigencias de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México deciden invitar a sus propios aspirantes, estos deberán asumir en los mismos términos los compromisos mencionados en los párrafos anteriores. Vertiente 2 de las instancias organizadoras. 1. El proceso de definición estará a cargo del Consejo Nacional de Morena y de las comisiones de elecciones y encuestas de los órganos internos de Morena, esta última auxiliada por empresas demoscópicas contratadas para el levantamiento de encuestas simultáneas. 1. Para el levantamiento de la encuesta, cada aspirante podrá proponer a 2 empresas demoscópicas de prestigio, profesionalismo y experiencia. No podrán ser propuestas firmas encuestadoras que en procesos electorales del pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes con respecto a los resultados finales en procesos electorales. 2. La Comisión de Elecciones escogerá por sorteo a 4 de las firmas encuestadoras propuestas para un total de 5 ejercicios de aplicación del cuestionario, contando el que realizará la Comisión de Encuestas de Morena. Dice Morena que terminaron los dedazos con los mecanismos aprobados por ese partido para definir a quién coordinará la defensa de la transformación a nivel nacional. Así lo remarcó Mario Delgado Carrillo, que es dirigente nacional de Morena, y destacó también que la definición del procedimiento se dio por unanimidad entre los interesados. Que tuvimos unanimidad en este consejo con el acuerdo que acaba de leer su presidente, el gobernador Alfonso Durazo. Con eso queda establecida la ruta de nuestro movimiento para la selección de quien deberá coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación. Y es un proceso inédito, porque es incluyente, es democrático, es transparente, es incluyente, es unitario y termina para siempre con el dedazo o con la imposición. Por eso hoy es un día histórico para nuestro movimiento. Deberíamos hasta guardar un minuto de silencio por el dedazo, que hoy queda enterrado para siempre.
Luego de que el Consejo Nacional de Morena estableciera que será el 6 de septiembre cuando se elija a quien encabezará la candidatura a la presidencia de la República por ese partido, el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya reiteró que habrá piso parejo para todos los aspirantes, por lo que confió en que será un proceso interno saludable. Entonces no tenemos preferido y por supuesto que no puede haber uso de recursos públicos ni para campaña, ni para partido político, ni para candidato, precandidato. No debe utilizarse recurso público de ninguna manera. Perdón. Disculpe por este absceso de tos. El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez. De campaña no. Presentaron 2 en contra de algún legislador, pero más por el tema de la propaganda y algunas cuestiones ahí, pero todavía no tenemos. Entonces, pues obviamente nosotros pues estaríamos al pendiente si se llega a presentar alguna, ¿no? Encuentro de mujeres indígenas de Michoacán que organizan el Congreso Local y el Instituto Electoral del Estado. El legislador Reyes Galindo Pedraza, de la Comisión de Asuntos Electorales, informó que el foro tendrá lugar este próximo viernes. Resaltó las rutas pro derecho a la inclusión, además de la participación de las mujeres indígenas en asuntos electorales, en donde dijo hay limitantes. Esta ruta pro derechos que el Congreso de Michoacán ha planteado al autodenominarse el poder de la inclusión. Con este encuentro tenemos objetivos específicos, entre ellos el poder tener buenos resultados de mesas de trabajo donde se puedan proponer, discutir algunos temas que tienen que ver con la participación de las mujeres indígenas en la vida pública y política del Estado de Michoacán. En tanto que el titular del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, dijo que el foro abre un compromiso para lograr los cauces institucionales con planteamientos al interior de la Cámara de Diputados. Adelantó temas como técnicas para hablar en grupo, migración, autogobierno, violencia de género, participación pública y solución de conflictos comunales. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Usted tuvo una pérdida física muy cercana, el nudo en la garganta todavía está ahí. En 30 años no me había pasado esto. Pero vamos con la cultura. Ya está listísimo con ella Héctor Mondragón. Querida Geraldina, muchas gracias y un abrazo solidario para ti. Pues comenzamos con lo mejor de la información cultural. Y es que por primera vez se llevará a cabo el Congreso Artesanal de Cerería 2023. Eso se va a llevar a cabo del 18 al 25 de junio con una bolsa de premios de 40,000 pesos en beneficio de los artesanos de los municipios de Puruándiro y Tlazazalca. Para incentivar y promocionar a los artesanos de cera de los municipios de Puruándiro y Tlazazalca, se llevará a cabo por primera vez el concurso artesanal de cerería del 18 al 25 de junio, informó en conferencia de prensa el director del Instituto del Artesano Michoacano, Cástor Estrada Robles. Primer concurso artesanal de cerería, que es una rama artesanal de las 16 con las que cuenta el estado de Michoacán, una rama que data desde la época prehispánica, que se trabaja con cera de abeja. En el marco de la Feria de San Juan que se lleva a cabo en Puruándiro se realizará dicho concurso, señaló el edil Francisco Javier López González. La feria que tenemos en Purépecha, la Feria de San Juan que nosotros conocemos, pues nos toca encabezar este proyecto tan importante donde aparte de dar a conocer nuestros maestros, nuestros artesanos, nuestras personas, niños, niñas que les interesa este tipo de arte. El concurso contará con una bolsa de 40,000 pesos en premios. Se busca beneficiar a las familias de 30 artesanos de esta rama, con la cual a través de cera y arte plumario realizan obras de arte. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la cámara Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Por cierto, en el municipio de Churinche también hay muy buenos maestros
cereros. Un saludo para todos ellos y cambiamos de tema porque en las próximas semanas se dará inicio para el registro de los rebozos de la comunidad de Aguirán ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Todo esto con el fin de que sea una marca colectiva y así evitar que sean sujeto de clonación. Así lo señaló en entrevista el titular del Instituto del Artesano Michoacano. Ya se dio inicio con la elaboración de los expedientes para el registro de los rebozos que elaboran los artesanos de la comunidad de Aguirán ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que sean una marca colectiva, señaló en entrevista el director del Instituto del Artesano Michoacano, Cástor Estrada Robles. Bueno, la semana pasada precisamente estuvimos en Aguirán recolectando la información para el expediente. Ya también Comunicación Social del Gobierno del Estado nos apoyó con la elaboración del logo, entonces la siguiente semana estaremos presentando ya el expediente completo para que esta comunidad cuente ya con su marca colectiva registrada y con su etiquetado, que eso es lo importante de una marca que se use, etiquetado en textil, etiquetado en bolsas. Destacó que directamente se beneficiará a 300 familias de artesanos de dicha comunidad. En Aguirán visitamos varios talleres, hicimos también una especie de sondeo y hay alrededor de 300 artesanos en la comunidad, que se traduce en 300 talleres y familias que dependen de esto. Entonces, para ser una comunidad tan pequeña, pues sí es bastante significativo la cantidad de artesanos. El director mencionó que también se registrará la alfarería de la comunidad de Cucuchucho y los deshilados de San Felipe de los Herreros. No va el tema pues, de la alfarería de Cocucho, por ejemplo, está el tema de deshilado de San Felipe de los Herreros. Así vamos por prioridad, principalmente donde hay más actividad artesanal, que es en la meseta, para estar cubiertos en esa parte. Al contar con dicho registro, las artesanías pueden tener acceso a mercados de mayor demanda, obtener financiamiento y un mayor reconocimiento en mercados nacionales e internacionales, entre otros beneficios. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Directamente desde París llegó la orquesta y coro de la Universidad de la Sorbona, que engalanó el escenario del Teatro Morelos. Con más de 120 músicos en escena y un lleno total en el Teatro Morelos de la ciudad de Morelia, se presentó el magno concierto de la Orquesta y Coro de la Sorbona de París, el cual abrió desde los pasillos del recinto con los integrantes del coro dirigidos por Frédéric Pinault. Luego de esta presentación y la efusiva respuesta del público, el escenario recibió a la Orquesta de Cámara del Conservatorio de las Rosas, dirigida por el maestro José Luis Gálvez, que interpretó Serenata para orquesta de cuerdas de Edward Elgar. Posteriormente llegó uno de los momentos más esperados con los jóvenes de la orquesta de la Universidad de la Sorbona de París, bajo la dirección de Nicolás Agullo, quien guió la interpretación de las obras del clásico compositor Johannes Brahms, para cerrar con broche de oro con la pieza Alas de Arturo Márquez. Entre los asistentes al concierto de más de 2 horas se encontraba la titular de la Secretaría de Cultura en Michoacán, Tamara Sosa Alanís, el rector del Conservatorio de las Rosas, Raúl Olmos, y la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, así como funcionarios estatales, municipales y representantes de instituciones educativas. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y lista la organización para el Festival Pride aquí en la ciudad de Morelia. El próximo 17 de junio, unas 45,000 personas se darán cita tanto en el Venustiano Carranza como en el centro de Morelia para celebrar nuevamente la Marcha del Orgullo LGBTQ y más, informaron hoy. Los organizadores apuntaron que este es un evento que reúne el reencuentro, toda vez que por la pandemia de COVID-19 este fue suspendido, pero al final de cuentas vuelve y con más brío, pues se trata al mismo tiempo de generar unidad y un punto importante, la recuperación económica en el municipio de Morelia. Fue Federico Díaz quien señaló que habrá grandes sorpresas como performance y artistas consolidados. A las 3 de la tarde, el inicio allá del espectáculo será a las 4 de la tarde. Comenzaremos, habrá drag queens, habrá por supuesto cantantes en vivo y performance y una apertura muy padrísima para todo el ambiente artístico de Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Ahí está lo mejor de la información cultural. Regreso contigo, mi querida Gerardina.
Muchísimas gracias, Toy. El gobierno de Michoacán ofrece más de 100 millones de pesos provenientes del FAISPUM para rehabilitación del Mercado Independencia. $498,000 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales FAISPUM para la rehabilitación del Mercado Independencia. A decir del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, con esto se evitará el endeudamiento del municipio por adquisición de financiamientos, pues se cuentan con las condiciones para autorizar de manera inmediata el recurso para la ejecución del proyecto de obra previa solicitud del ayuntamiento. Luego del incendio que consumió el estacionamiento y más de 150 locales del Mercado Independencia el pasado 20 de mayo, el mandatario estatal consideró que se trata de una infraestructura necesaria y urgente por el tipo de servicios que ofrece. En ese sentido, Ramírez Bedoya destacó que sería una buena decisión e inversión adecuada por parte del municipio, pues con este recurso se podrán reparar los daños estructurales y la fachada siniestrada. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. No es que se politice el asunto del incendio del Mercado Independencia, sino que es una cuestión de atención inmediata y el gobierno del estado está ofreciendo una opción para su rehabilitación a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, que es el FAISPUM, así lo señaló el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya. Donde Morelia hoy tiene disponible para este año 2023 110 millones de pesos. Y nosotros estamos, bueno, pues mostrando la opción, la alternativa de que no es necesario endeudar a la ciudad, no es necesario endeudar a Morelia, sino, pues, el ayuntamiento es quien tiene que definir, no nosotros, porque el mercado es una atribución municipal, lo está atendiendo el municipio, y esta es una opción. Ya verá el ayuntamiento qué camino toma. Pero nosotros no podíamos quedarnos sin ofrecer una opción que está a la mano, que es real, que es tangible y que pues está nada más que el municipio lo diga, que diga sí, aceptamos que el FAISPUM se vaya al municipio y por la urgencia, por la necesidad de que esta parte del mercado, porque no es todo el mercado, sea rehabilitada de manera pronta, rápida, lo ponemos a consideración. El tema del FAISPUM es nada más de que el ayuntamiento ingrese el proyecto y lo autorizamos en la próxima sesión. Es decir, en junio estará autorizado por parte de nosotros esos 110 millones de pesos y en julio puede licitar el ayuntamiento. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, planteará al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya que de manera conjunta se trabaje en la reconstrucción del Mercado Independencia, para lo cual se estima una inversión total de 250 millones de pesos. El objetivo, pues, es no castigar los proyectos ya registrados en el FAISPUM. Creemos que puede superar los 200 millones de pesos. Si el gobierno del estado nos pusiera otros 110 millones de esos 125 que aspiraríamos, como ya lo anunció el gobernador, pues podríamos nosotros encargarnos de la otra parte y hacer el mercado que ya se necesita en nuestra ciudad. Y no tendríamos, primero, no se le quitaría recurso a ningún municipio, no castigaríamos los proyectos que ya registramos y sí se puede hacer el mercado. ¿Ese va a ser tu planteamiento al gobernador? Sí, yo voy a pedir una cita con el señor gobernador para plantearle el que podamos hacer juntos el mercado, sin necesidad de cancelar proyectos ya registrados, que también les quiero plantear esa parte. Los proyectos que ya registramos al gobierno del estado, pues ya estamos en la etapa final prácticamente del proceso de arranque de las obras. Ya nada más estamos en espera del anticipo, de la primera emisión del recurso para poder arrancar esas obras que ya fueron anunciadas, que ya fueron socializadas y que son cosas que requiere también la ciudad. Con esto despedimos a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaban a través de Mexicanal. Muchísimas gracias, les esperamos mañana. Aquí regresamos enseguida después de la pausa con muchísimo más.
sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. Buscamos mujeres y hombres con lealtad por Michoacán. Conviértete en un elemento de la Guardia Civil Michoacán, una corporación humana y mejor preparada. Consulta las vacantes que tenemos como policía de nuevo ingreso o investigador, así como para perfiles asimilados y operadores telefónicos para el 911. Mayores informes al 800-890-6195. Secretaría de Seguridad Pública, Michoacán, honestidad y trabajo. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada del programa más disruptivo del sistema michoacano de radio y televisión. Son más gays que nosotras, la verdad. Buenas noches. Quieren ya casi encuadrarse también como... Todo lo que tú querías saber y no te animabas a preguntar. No, la verdad es que te acostumbras a ver de todo. Las violencias de ser mujer, sino las violencias de ser una persona trans, que es como una doble violencia. Todo el sistema al pueblo. Con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Bueno, las infancias se encuentran en estado de vulnerabilidad debido a la explotación laboral. Hoy, 12 de junio, se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que es una cruda realidad. Pobreza extrema, falta de acceso a la educación, problemas familiares, entre otras, son algunas de las razones por las que el trabajo infantil vulnera los derechos de niños y niñas en el mercado laboral, lo que en ocasiones representa un riesgo por el tipo de actividades que ejecutan, ya sea en la agricultura, la minería, la industria manufacturera o alguna otra. De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Michoacán cuenta con 112,430 niñas y niños, también adolescentes en ocupaciones no permitidas, lo equivalente al 5.1% del total nacional de este fenómeno. En ese sentido, el gobierno federal aprobó una ley hace 4 años que prohíbe que los niños menores de 14 años trabajen. Sin embargo, estas leyes no siempre se aplican, puesto que varios infantes continúan en esta situación. En la actualidad existen instituciones como la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que trabajan en pro de los derechos infantiles y buscan erradicar este problema social. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y para continuar con este tema, nos enlazamos vía telefónica con Gabriela Pérez Santamaría, precisamente para que nos platique sobre este Día contra el Trabajo Infantil y las acciones que se están realizando. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches. ¿Nos escuchas, Gabriela? Gabriela, ¿nos escuchas? Sí, Gabriela, buenas noches. Parece que no tenemos la comunicación, porque ese es un tema. Estábamos escuchando cifras muy alarmantes de este trabajo infantil, que ya hay leyes, pero hay leyes que prohíben que esto suceda. Sin embargo, sigue ocurriendo, no debería ser así. Y habíamos tenido la oportunidad de llamar, a ver si ya nos está escuchando Gabriela Pérez Santamaría. Buenas noches.
No podemos establecer la comunicación en vía telefónica para abundar sobre este tema, pero vamos a conocer los detalles de la información deportiva. Ya está listísima con ellos Ana Karen Rodríguez. Adelante. Gracias, Gerardina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te traemos la información más destacada de los deportes. Y te platico que se vivió el juego de tercia de leyendas de fútbol con un excelente ambiente y que se realizó en el Estadio Venustiano Carranza con exjugadores de Atlético Morelia, Chivas y América. Ante buena respuesta del público, este domingo se desarrolló el juego de exjugadores profesionales denominado Tercia de Leyendas en el Estadio Olímpico Venustiano Carranza de la capital michoacana. Con lleno prácticamente en toda la zona de sombra, se verificó el partido en el cual se hicieron presentes ídolos de los equipos Atlético Morelia, Chivas y América, como Héctor Mancilla, Heriberto Ramón Morales, Carlos Morales, Tiburón Sánchez, Héctor Reynoso, Adolfo Ríos, Camilo Romero, Reinaldo Navia, entre otros. Es nostalgia pura, donde nosotros seguimos disfrutando de lo que es, bendito Dios, el campo, la tribuna, la gente que disfruta de un espectáculo, y nosotros con el gusto de volver a cortar los zapatos, la playera de Guadalajara, que la queremos mucho, y corresponder como tal con mucho esfuerzo y con mucha dedicación para poder darle espectáculo. El hecho de que la gente se tome la molestia de venir y ver ese tipo de partidos en donde ya algunos jugadores que hace muchos años nos retiramos, pues es un agradecimiento de nuestra parte. El encontrarnos nosotros con gente que nos encontramos en su momento dentro de la cancha es un privilegio. Entonces, qué bueno que haya ese tipo de oportunidades. Bien, la verdad que muy reconfortable juntarse nuevamente con ex compañeros, con compañeros de profesión también, como tanto Chivas, América. Se disputaron 3 tiempos de 45 minutos cada uno, donde se enfrentaron todos contra todos, y al final se entregaron reconocimientos a los representantes de las 3 escuadras y se permitió que los aficionados pudieran convivir con los jugadores. Y ya se tiene el 90% de la plantilla de Atlético Morelia y ya se encuentra conformada de acuerdo a su director técnico Carlos Morales. Te tenemos todos los detalles. Tras su participación en el encuentro de leyendas del fútbol este domingo en el Estadio Venustiano Carranza, el entrenador de Atlético Morelia, Carlos Morales, confirmó que la plantilla del equipo se encuentra ya conformada en un 90% y que de manera inmediata se busca un 9. Buscando, la directiva está haciendo su trabajo, tanto el señor Cristian Barrientos como el señor José Luis, y en apoyo de todos estamos trabajando en eso, pero estamos ya casi cerrados. Dijo mantenerse con el compromiso con el equipo al 100%, tal y como lo hizo desde que llegó al mismo. Desde el día que llegué, perdí contra Cancún, perdí contra Zacatecas y yo era responsable absoluto. No había nadie más que yo. Y yo iniciando, haciendo pretemporada, ¿no? Para mí la responsabilidad es a tope y lo disfruto. Así fui como jugador, así soy ahora como técnico. Igualmente señaló que preparan algunos juegos amistosos con la directiva previo al arranque del torneo, de los cuales solo se confirmó uno en Estados Unidos por parte del presidente del equipo. Y te platico que el día de hoy ya se dio a conocer que Ramón Morales será el nuevo auxiliar técnico de Atlético Morelia. Esto fue todo por parte de los deportes. Vamos a un corte y regresamos. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica.
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Recibir un diagnóstico positivo de cáncer es uno de los momentos más complicados que pueden experimentar las mujeres y sus familias. El gobierno de Michoacán, a través del Programa para el Bienestar de Mujeres con Cáncer de Mama o Cérvico-Uterino Invasor, otorga un apoyo mensual de 4,000 pesos a las mujeres en tratamiento, como ayuda para traslados, hospedaje y alimentación. Infórmate 44 36 88 25 39 y 44 31 85 79 89 o en las Secretarías del Bienestar de Michoacán. Michoacán, honestidad y trabajo. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en su noticiero a las 8. En el marco del Día del Padre, el Instituto Mexicano del Seguro Social intensifica la campaña de vasectomía sin bisturí, que es un método de planificación familiar seguro que se ofrece en las diferentes unidades médicas del IMSS. Michoacán se encuentra en primer lugar en el número de vasectomías sin bisturí que se realizaron en el 2022, lo que habla de la responsabilidad que hay por parte de los hombres michoacanos de participar en la planificación familiar y de los buenos resultados que arrojan las campañas de promoción. Así lo dio a conocer el doctor familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Manuel López Rodríguez. Y el año pasado, para antes de las jornadas de noviembre, ya llevamos más de 730 pacientes y cerramos con más de 300 en las jornadas de noviembre. Superamos los 1,056 pacientes el año pasado, aquí en la delegación Michoacán. Quien informó que del 12 al 19 de junio, en el marco del Día del Padre, se llevará a cabo la Jornada Nacional de Vasectomía en las diferentes unidades del IMSS. Jornadas de este mes, que es del Día del Padre, en las diferentes unidades del instituto, vamos a estar recibiendo a derechohabientes y no derechohabientes. Eso es importante que sepan que se operan y se les da el seguimiento completo sin ningún costo, inclusive el tratamiento y hasta el alta del paciente. Los requisitos para dicha cirugía son menores. La recuperación es de máximo 7 días, señaló el galeno Carlos Castellanos Cruz, director de la Unidad Médica 76 de Morelia. La recuperación de la técnica de vasectomía sin bisturí es una recuperación que va desde los 5 hasta los 7 días. A los trabajadores que se realizan el procedimiento se les puede otorgar su incapacidad, que les va a amparar para su trabajo. Las recomendaciones generales es posterior al procedimiento, pues es el reposo relativo, pueden realizar sus actividades en casa. Es importante destacar que no es requisito ser derechohabiente del IMSS, por lo que los interesados solamente deben acercarse a las unidades familiares y solicitar información y asesoría del método, que es totalmente gratuito. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Más de 8,000 aspirantes a las carreras de Ciencias de la Salud presentaron examen en la Universidad de Michoacán. Este lunes y hasta el jueves 15 de junio continuará la aplicación de exámenes de admisión para el nivel superior y técnico superior en los distintos programas educativos que oferta la Universidad de Michoacán. Ya son 22,705 las personas que completaron el proceso de solicitud de ingreso a esa casa de estudios, de las cuales 8,336 ya presentaron la evaluación correspondiente a las carreras en las áreas de la salud. Así, para el día del examen no se permitirá el ingreso con mochila ni dispositivos electrónicos tales como teléfono celular, computadora portátil, reproductores de audio, audífonos, calculadora científica. Tampoco se puede entrar con alimentos ni bebidas para evitar accidentes. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. En otros temas, pues también que tienen que ver con la máxima casa de estudios en el estado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y precisamente la Universidad Michoacana firmaron un convenio de colaboración. Para impulsar la vinculación entre diferentes facultades de la máxima casa de estudios y la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, este lunes se signó un convenio de colaboración. Bolsa de trabajo y desarrollo de proyectos por parte de los alumnos serán parte fundamental de este convenio, señaló el presidente de la CEMIC, Antonio Tinoco Zamudio. Hemos tenido un acercamiento para atender las necesidades laborales y la proyección a futuro en distintas carreras.
además de impulsar la bolsa de trabajo, la capacitación continua, la divulgación de temas de relevancia para el sector en distintos medios de comunicación y llevar a la práctica importantes investigaciones que se realizan e impulsan en la universidad. Por su parte, el secretario general de la máxima casa de estudios, Zoé Tamar Infante, destacó la importancia que tiene este vínculo que podrá beneficiar a la comunidad estudiantil de la Casa de Hidalgo y resaltó el compromiso que la universidad tiene con dicha cámara empresarial. Los practicantes y los alumnos que realicen su servicio social se verán beneficiados con este convenio. Un convenio de colaboración en el sentido de que practicantes y servicio social estén vinculados directamente con la Cámara, sería un doble éxito, ¿no? Es decir, que poco a poco el estudiante se vaya dando cuenta a cierta velocidad que hacer estas prácticas y hacer este servicio social en la Cámara y en los espacios que la propia Cámara tiene, pues le significa conocer más rápido acerca de lo que en la aula se está aprendiendo. Este convenio fortalece los lazos entre la Casa de Hidalgo con el ámbito empresarial, concluyó el funcionario Nicolaita. Actualmente la matrícula de la Universidad Michoacana es más de 50,000 estudiantes. Imágenes Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. A pesar del aumento de la inseguridad en la entidad, la industria de la construcción no se ha visto dañada por grupos de la delincuencia organizada. Esto lo señaló el líder del sector en Michoacán, Antonio Tinoco Zamudio. Hemos tenido incidentes con empresarios de la construcción que nos hayan reportado, a nosotros, pero obviamente pues siempre todos cuando salimos a extremar precauciones, principalmente en la Tierra Caliente y las zonas limítrofes con otros estados, ¿no? Ha habido muchas llamadas de extorsión, afortunadamente en eso ha parado. ¿Cuántas llamadas? En Morelia y en Apatzingán tenemos llamadas de extorsión. El distribuidor vial de la salida a Salamanca no estará listo en 18 días como lo habían estimado las autoridades estatales. Así lo consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, José Antonio Tinoco Zamudio. En 18 días no alcanza a quedar para operaciones. Tuvimos una visita, de hecho, se está trabajando, vimos que se está trabajando en el drenaje pluvial. Ahí las autoridades estatales serán las que tengan ahí ya la información del programa de obra real. Afortunadamente vemos que no se han detenido los trabajos, esperemos que no se detengan y que a la brevedad ya se termine, ¿no? Como parte del plan de infraestructura denominado Michoacán Construye, hasta el momento el tramo carretero Ecuandureo La Piedad registra un 70% de su avance en su modernización, así lo dio a conocer el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Rogelio Zarazúa Sánchez, quien agregó que se proyecta también la modernización del libramiento de La Piedad Martín en Mercado con una inversión de 477 millones de pesos para beneficio de 3,200 vehículos que transitan por esa zona. Y el gobernador nos instruyó de que esa obra la consideráramos en el esquema multianual en este programa de infraestructura. Entonces, la que sigue, por favor, justo aquí, es una obra que ya quedó todo el proceso licitatorio, que ya fue adjudicada y que prácticamente ya iniciaron las obras preparatorias hace un par de días, y el día de mañana estará el gobernador también en La Piedad dando el banderazo oficial de arranque de los trabajos. La inversión es de 477 millones de pesos y está enmarcada en lo que es la ley de movilidad, que ha estado anunciando también el gobernador, que significa no hacer nada más una vialidad para los autos, sino atender la pirámide de la movilidad, es decir, el tema de primero el peatón, después la movilidad no motorizada, el uso de la bicicleta, después tenemos transporte público, transporte de carga y por último el vehículo particular. Y también el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, señaló que la carretera Jacona, Los Reyes, Peribán, está siendo intervenida en 50 kilómetros, esto debido al alto flujo que tiene el sector productivo de esa zona del estado. Hay muchos vehículos de autotransporte de carga que sobre todo todos los productos en fresco circulan por esta vía. Tiene tramos con más de 16,000 vehículos que circulan diariamente por ahí. Entonces fue de los principales ejes que pidió atender el gobernador. También mencionar, es una carretera que de origen ya tiene 12 metros, entonces la intervención es mayor
y se aplicaron 125 millones de pesos de origen estatal, 100%. La que sigue, estos fueron los trabajos que se realizaron de bacheo profundo, de recuperación de carpeta asfáltica, renivelación y riegos de sellos, en una longitud de 50 kilómetros, donde se aplicaron los 125 millones de pesos. Y que algo relevante es que este mismo trazo lo incorporamos también al esquema multianual para complementar también los tramos que no alcanzó la inversión a ser intervenidos y que tengan mantenimiento hasta 2027. El tránsito al autogobierno es una cuestión que se debe analizar de manera profunda, pues al aceptarlo se rechaza la injerencia de partidos políticos y la participación en procesos electorales. Así lo observó la diputada federal Celeste Asensio. La diputada federal Celeste Asensio consideró que hoy en día los pueblos originarios siguen siendo vistos como números en temas políticos. De ahí la importancia de vigilar y garantizar espacios de participación política de las y los representantes de estas comunidades. De acciones afirmativas, y lo retomo como ejemplo personal, todavía no existían las acciones afirmativas y yo fui una de ellas. Entonces, en este sentido, depende en gran medida de los criterios que tome cada uno de los institutos políticos para abrirles espacios a todos los demás, a todas las demás personas que son grupos minoritarios, ¿no? En este sentido, pues lo que se tendría que pugnar es que independientemente de las leyes que existan, donde como tal no se mencione, se tiene que abrir un espacio para pueblos originarios, que nosotros estemos ahí pendientes para formar parte de este ejercicio. No obstante, es importante entender que al momento de optar por el autogobierno, se está optando por el rechazo a los partidos políticos, de ahí la importancia de analizar antes de decidir este tránsito. Presupuesto directo es una cosa y podemos tener la instalación de casillas. Autogobierno, ya estamos diciendo definitivamente rechazo profundo y total a los partidos políticos. Entonces, pues también ver en qué medida esto nos beneficia o nos perjudica, porque si yo, digamos, es un ejemplo, yo persona de Cherán, que somos autogobiernos, más adelante aspiro a ser a diputado local, que es un caso que ocurrió en 2018, pues entonces habría incongruencia. O quieren ser autogobierno o quieren participar dentro del ámbito democrático, ¿no? No obstante, ante la recientemente aprobada ley electoral que impacta a las comunidades indígenas, la legisladora ve con buenos ojos que éstas hayan manifestado, pues es una oportunidad para repensar y replantear lo ya votado con una iniciativa que mejore los actuales planteamientos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Para Celeste Asensio, diputada federal, es negativo limitar a las infancias a ciertos conocimientos como la educación sexual y la diversidad. Esto ante la renuencia de organizaciones de padres de familia hacia la implementación de la nueva escuela mexicana. Aplaudible de parte de la Secretaría de Educación que ya finalmente se estén abordando estos temas, y por otra parte pues volvemos al mismo tema de retrógrada, ¿no? De cómo por ciertas mentalidades, por ciertas cuestiones muy personales y muy religiosas, pues no se quieren abordar estos temas. Aquí pues el mensaje sería que mientras más educación tengamos, más estamos aportando a nuestra sociedad, y que mientras más se limite a las niñas y los niños a aprender ciertas cosas, pues va a llegar un momento en el que no van a saber cómo abordar o enfrentar procesos de su misma vida. ¿Algo que quieras agregar? La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, endureció las medidas en el estado para prevenir la venta y consumo de tabaco, sobre todo de los menores de edad. Estado haciendo recorridos, principalmente nosotros lo que estamos buscando, y con nuestro comisionado, una misión que tiene él es participar con los establecimientos, primeramente con fomento sanitario, en el sentido de invitarlos a que se actualicen en las normatividades, reglamentos, leyes que tenemos. Asimismo, estos compañeros que nos visitan les acercan también esta nueva reglamentación en el tema de tabaco. Nos invitan a que se apeguen a ella. Ya haciendo esos recorridos, invitando a la población, invitando a los establecimientos,
posteriormente se hacen también recorridos con visitas de verificación. La parte de lo que dice la ley, el reglamento de la venta de cigarros suelto, pues es porque que no se acerque el menor de edad a consumirlo y que tenga como un fácil acceso. Tal vez si los costos pueden ser elevados y el menor de edad no puede solventar ese costo de lo que cuesta, entonces busque que no piense que pueda tener de fácil acceso un cigarro suelto, y es lo que se ha estado cuidando, ¿verdad? Que la población menor de edad, por medio también, insisto, del fomento sanitario, no lo consuman o no tengan un fácil acceso. En temas económicos, la ciudad de Morelia se ubicó con el precio más bajo para la adquisición de la canasta básica, así lo informó el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Claudio Méndez Fernández. Uruapan, el mejor precio fue en la siguiente, por favor, con 1,051 pesos, 239 pesos por debajo del mercado municipal. Lázaro Cárdenas, Aurrerá con 1,022 pesos, el mercado municipal con 328 pesos por encima. En Morelia, 867 pesos, el mejor precio lo encontramos en Aurrerá, 352 pesos por debajo del mercado San Juan. En Apatzingán, 1,050 pesos, y el precio más alto, el mercado municipal, 1,152. Zamora, Aurrerá, 1,004 pesos, y Soriana, 1,106 pesos, con 112 pesos de diferencia. Zitácuaro, 237 pesos por debajo Aurrerá del mercado municipal. Y como pueden ver la siguiente, aquí estamos, el precio más bajo que se encontró para la adquisición de la canasta básica es en Morelia, en Aurrerá, en la ubicada en Ventura Puente, 1,843. Y por último, el dato que hemos venido también siguiendo, que es el precio del huevo, donde lo encontramos en esta medición de 9 de junio, fue en la ciudad de Lázaro Cárdenas con 46.50 pesos, y el más alto aquí en Morelia, en Soriana. Así llegamos al final de este informativo. A nombre de todo el equipo que lo hace posible, le agradezco que nos haya acompañado, le agradezco muchísimo su atención, su comprensión y su paciencia. Nos vemos la próxima. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Cuando quieras, donde quieras, paga rápido y seguro con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y recibe hasta 5% de cashback. Caja Morelia Valladolid, el respaldo que necesitas. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Históricamente, la diversidad ha sido sinónimo de rechazo, de cohesión, de riqueza, de pluralidad, de negación, pero también de violencia. Desde Stonewall, la población LGBTTIQ+ ha puesto el punto sobre las IES. La criminalización de las preferencias diversas en el occidente tiene una larga historia. Con el progreso social y el avance en materia de derechos humanos, el reconocimiento legal de dicha población ha evolucionado. Sin embargo, en el espectro cultural, las resistencias de un sector de la sociedad que reivindica valores religiosos y conservadores son férreas. Argumentos de todo tipo van y vienen. Que si la biología, que si la creación divina, que si la educación es invadida, que si se debilita a la familia. Asimismo, personajes que se asumen como expertos en la materia dicen una cosa y dicen otra. Y en medio de todo esto, la población LGBTTIQ+ sigue viviendo en carne propia la marginación y la violencia de la discriminación surgida del temor a lo diferente, a la ruptura de lo que se concibe como normalidad. En el Sistema Michoacano de Radio y Televisión lo gritamos fuerte y claro. Para nosotros, los seres humanos también pueden ser seres humanes. Todos, todas y todes tienen derecho, merecen tener acceso a una vida digna y el respeto siempre debe prevalecer. Pero atendiendo a que somos un espacio de construcción, también nos es legítimo preguntarnos, ¿estamos del lado correcto? ¿Qué significa LGBTTIQ+? ¿Dónde estamos parados como país y como Estado en este tema? ¿Los gobiernos hacen algo? Es un tema con varias aristas. Para responder eso y hablar de muchas otras cosas más, hoy nos tomamos la libertad de invitar a una tercia conocedora, trabajadora, dedicada, pero sobre todo incluyente, la cual está dispuesta a platicar, como ya es costumbre, con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenido a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenido a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a hablar con nuestros panelistas invitados, que ahorita voy a presentar. Vamos a hablar sobre la comunidad LGBT. Yo digo que me quedo ahí porque hay más siglas que agregar, pero desconozco cuántas y qué significan todas. Entonces, pues para eso están aquí los panelistas que nos van a explicar el día de hoy eso. Si es cultural o es económico, el tema de la discriminación con esta comunidad. Hay conquistas que se han alcanzado o no en el Estado mexicano, en el sistema mexicano, desde en el tema legal hasta el tema educativo, no sé, un sinfín de cosas. Y bueno, para eso están ellos hoy aquí, para explicarlo pues con peras y manzanas, ¿no? Soy Benjamín Mendoza Madrigal, ya saben, nos estamos viendo por 16.1 señal abierta, Megacable 116, Total Play 16 y Telecable el 13. Entonces empezamos, voy a presentarlos. Bienvenida Paulina Anaya, yo te voy a decir Pau por la confianza que tenemos. Gracias. Subdirectora técnica del COEPRED, del Consejo para Erradicar la Discriminación y la Violencia, ¿no? Aquí en Michoacán. Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán. Ok, bueno, pues bienvenida, Pau. Un gusto estar con todos ustedes. Sí, Daniel Marín, presidente de, ¿cómo me dijiste? Responde Diversidad, ¿verdad? Una asociación civil. Y bueno, también nos decían que miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Estatal, ¿no? Aquí al que pertenece Pau. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Aquí un gusto compartir con Paulina y Itzel. Ok, y pues tenemos a Itzel de este lado que nos decía feminista interseccional, socióloga de profesión y actualmente funcionaria en la Secretaría de Bienestar, ¿verdad? Sí, estamos ahí en la recién creada Subdirección de Diversidad Sexual del Estado, que tiene un nombre muy largo, se llama Subdirección para el Bienestar de las Personas de la Comunidad LGBT, pero bueno, la resumimos tantito, ¿no? Claro. Y un gusto estar aquí con ustedes. Es de reciente creación, hay que decirlo, con esta administración. Tenemos 3 meses aproximadamente trabajando apenas. Claro, y qué bueno que la Secretaría de Bienestar retome
esta clase de temas, ¿no? Sí. Y todo nuestro personal es diverso también, hay que mencionar. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a arrancar precisamente contigo, ¿te parece? ¿Te parece, Itzel? No hay reglas, ustedes pueden platicar, interactuar, arrebatarse incluso la palabra siempre y cuando haya respeto, ¿verdad? De por medio. Itzel, con peras y manzanas, ¿qué es la comunidad LGBT y qué significa cada una de estas siglas? Bueno, creo que ya no podemos hablar de comunidad como tal, ya se le nombra a población LGBTTIQ+, porque son dos conceptos diferentes, ¿no? Comunidad, población. Ahorita ya el término correcto es población. Pues las letras son bastantes, en realidad es LGBTTIQAP y más, porque siguen saliendo orientaciones, identidades y bueno, lo que se trata es de diversificar a todos, todas y todes. Lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, asexual, pansexual y queer. Ajá, y bueno, y el más es porque se más pueden agregar otras. Seguimos agregando letras. Propiamente, entonces, Daniel, esta población, como nos habla Itzel, tiene una característica, es decir, lo característico de ellos, lo que los vuelve diversos, que bueno, todos somos diversos, ¿no? Pero es el tema de la orientación sexual, nada más. Son distintos elementos los cuales yo siempre he apostado también, además del término de comunidad, poblaciones, personas, y sobre todo agregar el tema de que es desde la cuestión de las identidades, ¿no? Creo que la categoría de identidad ha hecho posible la reivindicación de derechos a las personas LGBTTIQ+, y que no solo es un tema orientado a lo que implica la práctica sexual, ¿no? Sino también está correlacionado con estas expresiones desde la espectralidad de las construcciones de género, ¿no? Es decir, orientaciones sexuales, pero también van inmiscuidos los temas relacionados con la identidad y la expresión de género. E incluso también se ha hablado de estas orientaciones no normativas y géneros no normativos, ¿no? Para poder dar capacidad a la enunciación de distintas experiencias y vivencias que están conectadas con la manera en que cada quien percibe, se autopercibe y socializa el género y la sexualidad. Ok, entonces, digo, es muy buena esta aclaración, tiene que ver con un tema de identidad, pero ya una vez que nos explican esto, bajo el concepto político, ¿no? De minoría, o sea, no en la cuestión de número, sino en el tema, en el concepto político, pues, ¿no? ¿Por qué esta comunidad, esta población, estas personas han sido o se han organizado, se han agrupado y han sido caracterizadas como una minoría? O sea, supongo que tiene que ver con la discriminación que hay, ¿no? ¿Y de dónde surge? Entonces, o sea, me gustaría que pudiéramos ahondar en eso. Antes, Pau, en el Consejo Estatal, ¿cómo, según los números en Michoacán, no sé, en temas de discriminación para esta población, para estas personas, cuando ustedes tomaron el Consejo, ¿cómo encontraron esto? ¿Había políticas públicas? ¿Había atención? Fíjate que al igual que Itzel, somos un consejo de reciente creación. Este consejo, esta ley, nosotros nos regimos por una ley para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia, nace en el año 2009. Cuando entonces el gobernador Leonel Godoy Rangel fungía o ejercía ese encargo. Pero es hasta el 2016, Benjamín, es hasta el 2016 que se otorga el nombramiento al primer director del Consejo. O sea, fíjate, 2017, 2000, ¿cuántos años son? 2009 y luego 2016 se nombra el director y luego el consejo no tenía una estructura y entran los compañeros hasta ese año 2016. El tema de la discriminación, el tema del Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia, tiene como función principal implementar políticas que vayan en contra de todo acto discriminatorio, de toda acción, de toda omisión. Nosotros incluimos y rescatamos, respetamos y luchamos por los derechos de todas las personas, incluyendo sexo, incluyendo religión, color de piel, lenguaje, talla.
¿Por qué? Porque cualquier violación a tus derechos humanos que implique una discriminación o una violencia te afecta directamente como persona. Claro. O sea, partimos como persona. Entonces, en el Consejo luchamos día a día. No luchamos en un trabajo en las calles, sino que una cultura de la no discriminación y la no violencia es la que nos rige a todos, pero abarcamos a todo este grupo vulnerado. Hay una reciente encuesta del INEGI que salió hace 3 días, 28 más o menos de junio, en donde dice el 5% de la población más o menos es una población identificada como LGTI. Yo lo digo LGTI porque no me aprendo las siglas. Entonces es únicamente el 5%. Pero este 5% que se identifica, ¿cuánta gente de este 5% es vulnerado, es discriminado? Y yo quiero que ustedes sepan que el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia tiene como función, orientarte, rescatar y defender tus derechos como persona, sin importar cuál sea tu origen. Ok, qué bueno que mencionó Pablo de la encuesta, porque también creo que generó mucha controversia. Estaría bueno que lo comentáramos. Vamos a ir a un corte. No se vaya de acá. Ya arrancamos aquí en Peras y Manzanas. Regresamos. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarte a nuestro programa Consulta Médica en esta tercera temporada, un programa con temas médicos, especialistas, médicos, consejos, interacción entre tú y el especialista. Así es que yo te quiero invitar a que nos acompañes en todos nuestros programas. Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.